Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludarle y por supuesto es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marlena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Darío, buenas noches. Rogelio, buenas noches. Amigos, acompáñenos el día de hoy, vamos a platicar del sector de alimentos, el impacto que tiene en nuestro bolsillo y en la economía. Comenzamos. Los precios del petróleo subieron debido a que aumentaban los temores sobre interrupciones a los suministros tras la oleada de severas sanciones a los bancos rusos en medio de una intensificación del conflicto de Ucrania. En febrero del 2022, la confianza del empresario repuntó y entre los rubros mejores evaluados por los directivos de las compañías está el relacionado con el momento adecuado para realizar inversiones. Esto de acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. El Banco Mundial informó que prepara una ayuda de emergencia de $3,000 millones para Ucrania, de los cuales al menos 350 millones podrían desbloquearse esta semana. Con el fin de fomentar la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, así como de la economía mexicana, Uniclick y la Concamín firmaron un acuerdo para brindar financiamiento y asesoría. Una de las razones por las cuales hay niveles alarmantes de inflación en todo el planeta es por el encarecimiento de los alimentos, particularmente los que provienen del campo. Vea lo que le preparamos. Una de las secuelas de la pandemia en todo el mundo, a la que México no ha sido ajeno, es el alza en los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que los precios de los productos alimenticios están en su nivel más alto en una década, situación que podría agravarse por el conflicto entre Rusia y Ucrania, dos de los principales productores de trigo en el mundo. Hasta enero pasado, el INEGI reportó que los precios de los alimentos a tasa anual crecieron 8.6%, es decir, tuvieron una variación más alta con respecto a la inflación general, que alcanzó 7.2%. Si bien México ha hecho un gran esfuerzo para ampliar la oferta de alimentos en los últimos años, todavía es deficitario en granos, como oleaginosas o maíz amarillo, lo que podría traducirse en una mayor inflación importada. A decir de los expertos, alzas en mercancías como la carne y el huevo podrían también generar cambios en los hábitos de compra, donde el riesgo es un menor consumo de proteína animal. La FAO acaba de informar que los precios de los alimentos han alcanzado su mayor nivel en los últimos 10 años a nivel mundial. ¿Cuál es la expectativa para 2022 en este rubro tan importante para las familias en nuestro país? Nos acompaña para hablar de este tema Juan Carlos Anaya. Él es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en esta mesa económica a un tema tan importante como son los alimentos, que hemos visto, como dice la FAO, incrementos en los precios y que ha causado una alta inflación en nuestro país, pero también en nuestros socios comerciales. ¿Cuál sería, digamos que el escenario para 2022 en este tema que pues, es muy importante para las familias mexicanas? Mira, nosotros vemos todavía un primer semestre con precios altos, lamentablemente, derivado a que las materias primas siguen subiendo. El conflicto que se está viviendo con Ucrania, Rusia, la OTAN y Estados Unidos están incrementando los precios de las materias primas. Lo ha hecho muy volátil y pues vemos que va a seguir incrementándose los costos, pero también los costos de la logística, y eso está impactando en los costos de producción del sector pecuario y también de otras partes del sector agropecuario por el incremento del gas, los fertilizantes, que pues está impactando los costos de los productores, y también esto pues impacta los precios al consumidor. Lo que sí lamentamos y que esto puede caer pues es las tasas de interés que está subiendo Banco de México para contraer la inflación, pero también lo peor es que este ha sido el peor impuesto para las gentes de menores recursos, que lo que está haciendo es que se caiga el consumo. Afortunadamente para los productores nacionales, el tener mercados abiertos permite que no haya una sobreoferta y pueda sacar productos al mercado internacional, y eso pues sigue provocando que los precios se mantengan a buenos niveles en el sector agropecuario. Juan Carlos, ¿se podría hacer algo o se podrían tomar medidas con el objetivo de que esto no impacte tanto y que se vaya controlando los precios? Bueno, hablar de control sería peligroso.
porque es meternos a los años antes, cuando teníamos un mercado cerrado, cuando teníamos una inflación alta, una industria ineficiente. Creo que la apertura y en los mercados es lo que funciona, la oferta y la demanda. No hay recetas. La receta es cómo hacemos que las cadenas funcionen bien para que la oferta y la demanda camine, no nos pase lo de Limón con todo lo que vivimos. Y lo otro que hemos visto en GCMA son los márgenes de comercialización, donde vemos que los precios de medio mayoreo en central de abasto al precio que le llega al ama de casa, vemos margen de alrededor del 60-80%. Creo que ahí sí la autoridad, la Secretaría de Economía y Profeco debieran echarle un ojito y vigilar mucho los márgenes que se tienen hasta llegar al consumidor, que sí, con mucho gusto se los pasamos para que lo analicen, pero sí vemos márgenes impresionantes que se generan en toda la cadena y que están impactando al consumidor. Juan Carlos, buenas noches. ¿A qué se debe que se inflen esos márgenes que tanto están afectando el bolsillo pues, de los consumidores finales y alterando la cadena de distribución? Mucho se debe, Darío, a que no dejamos de comprar. Lo último que dejamos de comprar son alimentos. Podemos dejar de comprar camisas, vestidos, zapatos, pero la comida no. Y la gente necesita siempre su tomate, su cebolla. A lo mejor dejas de comprar 1 kilo, compras 600 gramos, pero imagínate no tener limón en tu casa, en el restaurante, o no tener el tomate, y pues las cadenas finales ven que la demanda se mantiene y pues no tienen ningún incentivo a bajar los precios, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante la información que se tenga a las familias y a todo, de qué alternativas de productos sustitutos puede haber, como en el caso de una limonada, pues mejor una naranjada si la naranja bajó de precio, pero la realidad es que es un mercado de oferta y demanda y mientras la gente sigamos consumiendo, pues no tiene ningún impulso el que atienda a los consumidores a bajar los precios. Juan Carlos, lo que le comentas a Darío es interesante. ¿Tú ves algún cambio en los hábitos de consumo pues, de las familias a partir pues, de estas variaciones de precios? Sí, lo que hemos visto lamentablemente es que han dejado de comprar, ¿sí? O sea, han dejado de comprar, como vuelvo a repetir, en lugar de comprar 1 kilo de carne, compran medio kilo de carne de res, o ya no comen res, mejor comen cerdo, que es más barato, o pollo, que es la proteína más barata. Ahí sí hemos visto cambios de consumo, principalmente a las proteínas más baratas, o sustitución, como en el caso del tomate rojo, que está más barato que el tomate verde, pues ahí sí puedes hacer la sustitución. Esta tendencia la seguiremos viendo en lo que resta del año de frente pues, a una inflación que todavía va a ser alta, no al 7%, pero sí se pronostica un 4.5%. Sí, y a lo mejor llegamos un poquito arriba, porque te quiero señalar tortilla, que es nuestro consumo pues muy, muy básico, pues vemos incrementos que la tortilla el año pasado valía 13 pesos en la tortillería y hoy anda en 19. Y yo lo que veo ahorita como están los precios, ahorita los precios del maíz han subido en los últimos 5 días alrededor de un 7-10%, pues eso va a impactar los costos de producción de los tortilleros. Juan Carlos, ¿qué otros productos de consumo pudieran verse afectados? Hemos hablado del limón, del aguacate, la tortilla, pero ¿qué otros bienes básicos de consumo pudieran estar en esa tesitura? Bueno, pues están los aceites, está subiendo la soya, los aceites se están incrementando, derivado a que tenemos una gran sequía en el caso, una menor producción en Brasil, en Argentina, que son los grandes productores junto con Estados Unidos, y eso va a incrementar también el tema de los aceites. En el caso del trigo, con el conflicto está subiendo el trigo también, entonces nos va a impactar las sopas, lo que son las harinas para el pan, lo que son las pastas, y vemos un incremento en el trigo de alrededor del 30%, y acuérdate que hay diferentes tipos de trigo, hay trigo para pastas, hay trigo para galletas y trigo para panes, y lamentablemente Rusia es el mayor exportador, y eso está moviendo los mercados de los commodities, y entonces sí estamos viendo también una presión en este tipo de
de productos. Y en el tema de frutas y hortalizas, pues es mucho la temporalidad que se tiene de los productos. Vemos una buena cosecha, pero también la demanda de Estados Unidos se ha venido incrementando, que ha hecho que México año con año rompa récords de exportaciones de frutas y hortalizas, y eso pues tiene un impacto en el mercado nacional. Claro. Juan Carlos, desde el punto de vista de la oferta, ¿tú ves incentivos para que pues, los productores del campo mexicano pues, puedan incrementar su producción de alimentos? Sí, mira, nosotros dividimos el sector de alimentos en 4 subsectores. El subsector de frutas y hortalizas, que es, la verdad sí es una potencia. Ahí vemos un incremento de la producción, derivado a que nuestros productores están haciendo bien la tarea, la inversión. Ahí somos superavitarios, que nos hace ser un gran exportador al mercado de Estados Unidos y el mundo. El otro es el agroindustrial, donde tenemos una buena producción de azúcar, que ha caído ahí el precio. No le baja tanto al consumidor, pero sí a los productores de caña, porque hay una sobreoferta. Y también nuestro agave, que la realidad está aumentando, que también es una bebida que nos encanta. Ahí se está aumentando la producción, y en el café. Donde está nuestro talón de Aquiles es en granos y oleaginosas, donde lamentablemente la producción no va a aumentar, la demanda sigue aumentando, y la dependencia de México, eso de la autosuficiencia, nada más les doy un dato: la autosuficiencia en granos y oleaginosas va a ser, en lugar del 50%, va a bajar al 48%. Y en el caso de las proteínas, estamos produciendo el 82% de lo que necesitamos. Ahí el sector pecuario ha seguido creciendo, pero también hay una gran demanda de Estados Unidos. Ahora México ya sobrepasó a Canadá, ya somos el principal proveedor de carne de res de Estados Unidos, por arriba de Canadá, y eso hace que los precios se tengan que mantener altos para el consumo interno. Ante este panorama que nos estás planteando, ¿cuáles serían tus expectativas de exportaciones e importaciones para este año? Para este año terminamos con 44.100 millones de dólares. Para este año 2022 estamos estimando 45.000 millones de dólares, pero también las importaciones se aumentarán, y entonces nuestra balanza superavitaria se mantendrá, pero será menor que el año 2020. Pues un reto importante, relevante el que nos comentas, Juan Carlos, el de incrementar la oferta de alimentos en los próximos años. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta noche en Índice Económico. Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes como siempre. Gracias, hasta pronto. Pues un año ya se venía a venir complejo, complicado, habrá que tener cautela, y como bien lo decía el especialista, ajustar y a modificar pues las compras, el campo. Apretarse el pues, cinturón, porque sí. pues el punto es que los productos de consumo agroindustrial están por las nubes, sus precios. ¿Sí? O sea, eso es lo que ha encarecido y ha impulsado la inflación a nivel no solamente de México, sino del mundo. La pandemia vino a romper las cadenas de producción, las cadenas de distribución, y bueno, pues los alimentos están muy caros. Y en la medida en que pues México se aleje de una autosuficiencia, sobre todo en granos, en oleaginosas, como lo comentaba Juan Carlos, pues claro, bueno, esa cadena de precios pues seguirá impactándonos, Darío. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Rogelio Varela, muy buenas noches. Gracias, Marilena. Darío, buenas noches. Buenas noches, pásela bien, lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, aquí por ADN 40.